internacional, por lo cual aquí no hablamos de limbos, no hablamos de espacios opacos al derecho, hablamos de ilegalidades construidas y mantenidas de forma sistemática, ¿no? Empieza a proliferar los mecanismos de detención sin intervención judicial, las renditions, ¿no?, que son auténticos secuestros, donde ni se informa a las familias de los detenidos, ni se informa a sus abogados, y donde además son trasladados los detenidos de un lugar a otro para eludir cualquier legalidad que pudiera existir que prohibiera, pues, por ejemplo, la tortura, ¿no? En ese sentido es muy sorprendente lo que ha ocurrido en Libia, y en esto hago un paréntesis, porque precisamente Libia, y yo personalmente, pues es una de mis mayores objeciones al régimen de Gaddafi, Libia se había convertido en uno de los grandes socios de los Estados Unidos en estas operaciones de entregas extraordinarias o rendición, ¿no? Eran los lugares donde se exportaban sistemáticamente prisioneros de la guerra contra el terror para que fueran internados en centros de detención en Libia y torturados, por supuesto, por funcionarios libios, con presencia de funcionarios norteamericanos o de funcionarios europeos, ¿no? Esto ya el cinismo europeo pues no tiene límites, ¿no?, cuando vemos lo que ha ocurrido posteriormente en Libia, pero vamos, en el caso de Libia, tengan ustedes claro que se había convertido en uno de los principales salvaguardas de esta guerra difusa contra el terrorismo en el mundo árabe, en absoluta colaboración con los Estados Unidos, ¿no? Y se vuelve a recuperar la tortura como arma de guerra, es decir, se vuelve lo que es la tortura en la legalidad internacional es un crimen de lesa humanidad, pero claramente reconocido. No solamente hay una convención internacional que la prohíbe en cualquier condición ni circunstancia, sino que es un delito también expresamente incluido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como delito internacional, y se recupera lo que fue la utilización de la tortura como arma de guerra, que ya se usó, proliferó después de la Segunda Guerra Mundial a partir de la doctrina contrainsurgente francesa. Los franceses son los primeros que introducen en los manuales militares de su ejército la utilización de la tortura como un arma de guerra, y esta práctica, y no estoy hablando de textos ocultos, es decir, textos académicos de los centros de formación del ejército francés después de la Segunda Guerra Mundial, y esta práctica es luego asimilada en los Estados Unidos en la doctrina de seguridad nacional, e igualmente incorporada a los textos de formación, especialmente en las escuelas de las Américas, para su uso profuso, ¿no? Cuando esto pensamos que ha desaparecido, pues aparecen los famosos memorandos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, también, que intentan legalizar la tortura, intentan de alguna forma redefinir lo que es la tortura y dotarla de legalidad, de una supuesta, por supuesto, de una supuesta legalidad dentro del sistema jurisdiccional de los Estados Unidos, ¿no? Todo esto es verdad que se ha creado, toda esta construcción de legalidad, del terrorismo de Estado, se ha creado durante la administración Bush, pero lo que también es cierto, desgraciadamente, es que a pesar de las promesas electorales del presidente Obama fueron fundamentalmente acabar con estos sistemas, ni se ha cerrado Guantánamo, ni sabemos qué ocurre en Bagram, ni sabemos qué ocurre en la isla de Guam, ni sabemos qué ocurre en otros muchos centros de detenciones, y siguen sin aparecer multitud de detenidos en esta guerra contra el terrorismo. Es decir, el propio sistema es incapaz de dar marcha atrás en el monstruo que ha generado, ¿no? La actitud de la Unión Europea en esto ha sido sumamente contradictoria, porque obviamente, claro, la Unión Europea, en primer lugar, lo que se llama el tercer pilar, es decir, las definiciones de las políticas en materia de terrorismo, son políticas curiosamente sustraídas a cualquier control democrático. Es decir, las políticas de justicia interior y terrorismo en la Unión Europea no se elaboran, por supuesto, en el Parlamento Europeo, pero es que tampoco, en muchos casos, ni siquiera se elaboran en los consejos de ministros de la Unión Europea, sino que se acometen mediante los mecanismos que se llaman de cooperación intergubernamental, es decir, en reuniones de los distintos gobiernos, de funcionarios, donde acuerdan mecanismos de actuación que al final acaban teniendo un reconocimiento equivalente a un rango normativo, y no requieren, en esa mayoría de los casos, no requieren validación parlamentaria. Así, por ejemplo, la aparición de la denominada euroorden, que ha sido un mecanismo que ha sustituido a
los procedimientos de extradición entre los países de la Unión Europea. Los procedimientos de extradición son garantistas, ¿no? Al menos en un mínimo, que cualquiera procedimiento de extradición tiene derecho a la defensa, tiene derecho al debido proceso, a realizar sus alegaciones, a tener un abogado, etcétera, etcétera. Los procedimientos de euroorden que han sustituido el orden de detención entre los países de la Unión Europea, en este marco, que han sustituido a los procedimientos de extradición, son procedimientos ejecutivos sumarios de entrega a un país a otro, donde no cabe la defensa, no existe un debido proceso y donde no hay mecanismo de contradicción que permita a alguien oponerse, ¿no? Pero que se consideran entregas dentro de un Estado interestado, cuando esto no es así, ni mucho menos, ¿no? Y igualmente, pues, respecto a la unificación del concepto a efecto de la Unión Europea de lo que se entiende por tipo penal de terrorismo, la financiación del terrorismo, normas de seguridad aérea, pues igualmente todo eso se ha ido abordando por los mecanismos de cooperación intergubernamental reforzada sin que haya pasado por el control parlamentario. La Unión Europea, en sus suma de contradicciones, no me voy a extender porque son muchísimas, pero por ejemplo, llegó a aprobar lo que llamaban las normas de requisitos mínimos para la aceptación de garantías diplomáticas en los casos de entregas a terceros países a personas que pudieran ser susceptibles de ser torturadas. ¿Esto qué significa? Claro, que hay multitud de tratados internacionales que prohíben la entrega de cualquier detenido, ya sea acusado de terrorismo o de lo que fuere, la entrega de cualquier detenido a un país susceptible de ser, donde ese detenido corra el más mínimo riesgo de ser torturado. Eso lo prohíbe la Convención Europea de Derechos Fundamentales, lo prohíbe la Convención contra la Tortura, lo prohíbe la Convención del 51 sobre refugiados. Entonces, en el marco de los acuerdos de extradición acordados entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no fueron ratificados tampoco por los parlamentos nacionales, sino se convirtieron en entregas administrativas a los Estados Unidos, en el marco de las políticas de secuestro denominadas rendition, entregas extraordinarias, la Unión Europea intenta blindarse, entonces acuerda, con un cinismo inconmensurable, un mecanismo de protección diplomática para aquellas personas que han sido entregadas a países susceptibles de ser torturados, ¿no? Existe ya una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Suecia por una entrega que realiza Suecia de un ciudadano egipcio que es devuelto a Egipto en el año 2001, donde es torturado, y durante el periodo de reclusión ilegal de esta persona sin una orden judicial, donde es sistemáticamente torturado, en aplicación de esta pseudonormativa de protección diplomática, los diplomáticos suecos acudían a visitar al torturado entre sesión y sesión de tortura, con ello pretendiendo legitimar el cumplimiento de la normativa de protección consular. Afortunadamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que eso no era ningún mecanismo de protección consular, lo cual invalidó ese acuerdo en la práctica, pero a la vez no ha impedido que sigan realizándose este tipo de entregas. Este tipo de entregas siguen haciéndose, lo que ocurre es que ahora se hacen ya sin ningún tipo de intervención consular, ¿no? Y sin duda alguna, la mayor perversión de todo este sistema de lucha difusa contra el terrorismo, de conculcación del derecho a la rebelión, del derecho a la resistencia, es la aparición del fenómeno de las denominadas listas antiterroristas. Las listas antiterroristas no tienen ningún tipo de sustrato de apoyo de orden legal, es decir, no existe una ley en la Unión Europea ni en ningún país de la Unión Europea que regulen cómo se entra en una lista de organizaciones terroristas o de personas, quién entra en esas listas o quién sale. No existe. Estos son, igual ocurre en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se ha llegado ya a casos más flagrantes, ¿no? En Estados Unidos, uno de los abogados de un detenido en Guantánamo consiguió una resolución para que su cliente fuera sacado de las listas, una resolución judicial, de la lista terrorista de los Estados Unidos, y la administración de Estados Unidos contestó a la Corte diciendo que les encantaría hacerlo, pero no existía un mecanismo establecido en los Estados Unidos que les permitiera sacarlo. No sabían cómo había que sacarlo, ¿no? Esto ocurre sin llegar a estos niveles de confusión, pero ocurre igualmente en la Unión Europea. En la Unión Europea nos estamos encontrando con situaciones
donde lo que sería el ejercicio legítimo, soberano, de los estados de decidir administrativamente quién entra y quién no entra en su territorio, eso obviamente es un derecho que sí que tienen los estados en el ejercicio de su soberanía nacional. Al ponerse en marcha esta herramienta de las listas antiterroristas, lo que se convierte es en un supuesto de criminalización de colectivos y personas por un simple mecanismo de acuerdo político. Los funcionarios europeos de los distintos países se reúnen en los COREPER, en las comisiones de interior, cada X meses, cada 3 meses en concreto, y deciden quién entra, colectivos o personas, en esas listas y quiénes salen. Y el efecto de que entren es ni más ni menos que esas personas o esos colectivos automáticamente son considerados en situación de ilegalidad en cualquier país de la Unión Europea. Es decir, por ejemplo, las detenciones que han ocurrido en nuestro país de ciudadanos acusados, de ciudadanos españoles de colaboración con, por ejemplo, las FARC, no podrían haberse dado si previamente las FARC no hubieran sido incluidas en la lista de los terroristas. Porque obviamente no se puede acusar a nadie de colaboración con una organización terrorista en España por colaborar con las FARC si las FARC no solamente no existe ninguna sentencia en España que establece que las FARC es una organización terrorista, sino que hasta que se rompieron los acuerdos, las negociaciones del Caguán, las FARC tenían delegación en España con estatuto político reconocido en el Ministerio de Interior, documentación a sus representantes y reuniones periódicas con distintos ministerios, el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Justicia, por no decir el propio Parlamento español. La inclusión en la lista de organizaciones terroristas crea esa ficción jurídica de que automáticamente la justicia española pasa a entender que existe una declaración jurisprudencial que declara a las FARC o al ELN o a cualquier otra organización como organización terrorista, y desde ese momento ya se puede sustentar una acusación de colaboración con una organización terrorista, algo que hasta ese momento no había ocurrido. Los supuestos en los que ciudadanos u organizaciones incluidos en listas de organizaciones terroristas han podido recurrir, porque obviamente no es fácil en la medida en que, como ustedes supondrán, ninguna organización incluida en estas organizaciones terroristas va a poner un representante legal y venirse a Europa a pleitear para que le saquen o le dejen de salir o permanezca en la lista, ¿no? Pero ha habido varios casos, en concreto el de José María Sison, que es un refugiado filipino del Partido Comunista del Nuevo Ejército del Pueblo, que es un refugiado político en Holanda, que fue incluido en la lista, recurrió y al finalmente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ordenó que fuera sacado de la lista sin entrar ni siquiera en el fondo del asunto, sino simplemente poniendo en evidencia que el procedimiento de las listas antiterroristas es un procedimiento que en absoluto se ajusta ni al derecho europeo ni a los principios básicos de la Declaración de los Derechos Humanos. Es decir, lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que la inclusión de esa persona en la lista ha violado todos sus derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a hacer alegaciones, y que por lo tanto esa persona tiene que ser automáticamente sacada sin entrar ni siquiera al fondo del asunto, ¿no? Los que no tienen la suerte de, y esto es otro ejemplo claro de este derecho penal de autor, los que no tienen la suerte de poder recurrir, en el caso de este señor se encontró con un gobierno permisivo holandés y él se encontró con que tenía un estatuto de refugiado político, pues siguen estando en esa situación, está en reconocimiento de facto de una situación de criminalización donde se les homologa a organizaciones o a personas que realizan actividades terroristas, ¿no? Las características son prácticamente idénticas, es decir, no se han inventado en esta nueva fase de guerra contra el terrorismo, los Estados Unidos no se han inventado nada, la administración Bush no se ha inventado nada que no hubiera sido ya puesto en marcha, por cierto con escaso éxito, ¿no? Porque lo que no hay que perder de vista es que la doctrina contrainsurgente francesa, además de causar multitud de dolor, víctimas y daños de todo tipo, pues no sirvió ni para impedir la independencia de Indochina ni para impedir la independencia de Argelia, y que los que eran considerados terroristas por ser rebeldes, por ejercer ese derecho a la rebelión, por ganar precisamente esa batalla, pues automáticamente, lo que decíamos al principio, adquirieron legitimidad internacional y fueron reconocidos como el poder legítimo
tanto en los distintos países de Indochina como en el caso de Argelia, ¿no? Pero, en todo caso, lo que significa esta nueva versión de la guerra antiterrorista es la actualización de estos principios que, a fin de cuentas, acaban criminalizando cualquier disidencia política. Y no solamente acaban criminalizando cualquier disidencia política, sino que otorgan al Estado las herramientas necesarias para perseguir y eliminar esa disidencia política sin necesidad de someterse a los mecanismos de control del Estado de Derecho. Es decir, tanto la doctrina contrainsurgente francesa como la doctrina de la guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos consideran, en primer lugar, que la población civil es, mejor dicho, que el enemigo a batir en esta guerra difusa se esconde entre la población civil y se camufla entre la población civil. Con lo cual, los objetivos militares hay que situarlos entre la población civil y hay que identificar a esos enemigos entre la población civil. Para ello es necesario una acción y guerra psicológica para el control efectivo de la población, pero claro, también del territorio donde se asienta la población. Es decir, todo el territorio es susceptible de ser considerado territorios sujetos a operaciones de índole militar, digamos, ¿no? Evidentemente,